Charla en crudo con la misma C de cultura. Siempre tratamos de conversar con alguien que nos deje un bonito mensaje. Cultura que es algo que tanto necesitamos y que, como siempre digo, nunca va a estar de más en nuestra sociedad. Y hoy estamos con Valentina Hoferber Serna. Valentina es Mm. coach profesional, experta en sobrevivir a migraciones forzadas. ¿Está bien, Valentina? Sí, súper, Oye, súper. te saludo cordialmente, un gran abrazo, cuéntame cómo estás. Bien, súper bien. Recibo tu abrazo y te lo retribuyo. Muy, muy cordialmente, muy afectuosamente. Sí. Bueno, vamos a hablar del exilio, de la separación, de volver y qué significa el coaching ontológico y todo lo que nos quieras comentar. Cuéntame qué significa para ti o qué significó para ti el exilio. Mira, el exilio, como lo describo un poco en la carta, tiene muchas aristas, es una moneda que tiene muchos lados. A mí me tocó vivir el exilio de mis padres cuando yo era muy chiquita. Salí de Chile un poco antes de cumplir los 3 años y volví un poquitín antes de cumplir los 15. Entonces, el exilio es una experiencia, diría yo, traumática para cualquier ser humano, tanto para los adultos como para los niños, los jóvenes. Eh, y es traumática porque te obliga, una de las caras que tiene es, te obliga a vivir procesos para los que en verdad creo que nunca estamos preparados, menos los niños. Entonces, a mí me tocó el exilio en la vuelta de mis padres, en el regreso de mis padres a Chile. Tenía 14 años, estaba por cumplir 15 y me tocó vivir este proceso. Eh, Me tocó romper mis vínculos, mis amigos, mis lugares, todo lo que uno lleva construido a sus 15. Eh, las escuelas, el Disculpa, idioma. viviste el exilio de allá para acá, digamos. ¿Tus padres lo habían vivido de acá para allá? Exacto, exacto. O sea, yo te digo que eh, siempre, yo siempre supe, porque es una cosa que un poco es casi como que naciste así, digamos. Yo en Bulgaria, que fue el país que nos acogió a nosotros, eh, y con muchos amigos, una comunidad de niños, hijos de refugiados políticos, me crié con todos ellos en comunidad, muchos chilenos, muchos niños iraquíes también. eh, Todos llevábamos y sabíamos de alguna manera que estábamos refugiados, que éramos refugiados, que no pertenecíamos a Bulgaria, no éramos búlgaros, éramos chilenos. Y sin embargo, a pesar de tener esa info como en tu diario vivir, los niños logramos, logramos meternos y logramos vivir como si fuéramos niños búlgaros. Íbamos a la escuela búlgara, nos educábamos, teníamos amigos búlgaros, vivíamos. Entonces, la vuelta, te diría yo que fue lo más traumático, al menos en mi caso, la vuelta a Chile, que Sí, es cuando claro. a los padres les permiten regresar, porque en esos años se hacían listas de personas Sí, que tengo el recuerdo. podían ingresar, Se daban ¿ya? por la televisión, la televisión de la noche, daban listados con nombres y apellidos. Ah, ya, yo recuerdo que allá en Bulgaria se escuchaba la radio Moscú, que es una radio que existió durante mucho tiempo, pero que fue la radio que acompañó un poco a nuestros padres y por ahí salían los listados. Con el programa Escucha Chile. Exactamente, con una voz emblemática de una mujer, no recuerdo su nombre, pero Sí. era muy emblemático. O sea, Había voz masculina también en el Escucha Chile. había también, sí, masculina y femenina, y por ahí salía el listado. Ellos leían el listado de personas a los que en el fondo se les levantaba esta prohibición de ingreso a Chile, y bueno, hasta que un día salió el nombre de mi mamá y regresamos.
yo y mi hermana y mi mamá, y mi papá tuvo que esperar un año más en Bulgaria. Oh, qué locura. O sea, tú, Así tú que apenas se libera esta prohibición de estar en Chile, ustedes inmediatamente regresan. ¿Qué pasa contigo cuando vives este exilio al revés, sí? fue bien brutal, fue bien terrible, porque quedé como un poco desorientada por este cambio cultural. En el fondo es como cuando trasplantáis una planta, imagino, como que cortáis nomás y agarráis la hoja sola y la ponéis en otro macetero y crece y desarrollate y dale. En esos años, yo volví el año 87, no existía, o si existía, no llegué a acceder a eso, un apoyo integral, o sea, como más allá de lo político o de los colores políticos, no existía de parte de una organización, por ejemplo, que te ayudara a navegar este cambio como adolescente, como Eso, joven. Valentina, es una ciencia social, ¿sí? Un tema social de las personas que venían llegando, Sí, una sí, sí. contención social. Una contención, una asistencia, un, una entrega de creo que muchos, yo voy a hablar por mí, creo que nos hizo falta, hoy día, te lo digo mirando desde mis 50 para atrás, nos hizo falta mucho una red quizás de profesionales que nos entregaran o que nos enseñaran habilidades emocionales, herramientas para sobrellevar esto, para aprender de esto, para, Este trasplante. claro, Pero para... disculpa, no existía, o tú no tuviste Es que acceso, no? por eso, no sé, yo creo que quizás sabía, yo asistí a una organización que se llamaba en esos años, se llamaba PIDEE, que es una organización a la que yo fui, llegué, estaba en Ñuñoa, acá en Santiago, y en esa organización recuerdo en mi nebulosa de esos años, en que los primeros 2 o 3 años para mí fueron bien traumatizantes, recuerdo haber ido al PIDEE unas 2 o 3 veces, quizás más a clases de castellano. ¿Venías con idioma, venías hablando español Venía con un español medio atarsanado. de tu casa? Claro, porque mis padres en Bulgaria nos hablaban en español, pero en verdad la vida la hacíamos en búlgaro. Quiero ahondar un poquito. ¿Vivías bien en Bulgaria? Estos 14 años los primeros 14 años fueron de buena calidad de vida. Sí, sí, sí. Vivía bien, pero vivía en el marco del refugiado, digamos. O sea, vivíamos en una especie como de condominio que se llamaba Academia. eh, y todas las personas que vivían ahí, porque además era como un condominio, por decirlo así, en donde había, las personas iban a estudiar, había una biblioteca, era como un campo universitario, una cosa así, pero un poco orientado desde el gobierno búlgaro a los refugiados políticos de distintos lugares del mundo. Entonces, las viviendas eran tres o cuatro edificios en donde se les facilitaban piezas a estas personas. O sea, nosotros vivíamos en 2 piezas. No vivíamos, no es que a nosotros no tuvimos acceso, no nos dieron, y creo que a nadie en Bulgaria le dieron un departamento, sino que eran 2 piezas, eh, no sé de cuánto. Pero eran Yo en muy condiciones infantiles te podría decir que eran piezas enormes, pero quizás eran solo de 50 metros cuadrados, no sé. pero Una se pieza, vivía en condiciones sencillas, modestas, ¿sí? claro, una pieza con 2 camas, para mí y para mi hermana, y la pieza al lado también para mi papá y mi mamá, y en la pieza al lado, en el dormitorio de mi mamá y mi papá, teníamos el comedor, teníamos el refrigerador, es una pieza, ¿no es cierto? Y en ese cuadrado habían 2 camas, una mesa donde nos sentábamos los cuatro y un refrigerador y un baño. Y, y así, Y eso. eh,
así vivíamos y ¿Interactuabas está con gente? bien. Disculpa, lo último que me dijiste. Y así vivíamos y estaba bien. O Estaba bien. sea, ¿Interactuabas solo con refugiados o también con búlgaros? ¿Cómo te sentías acogida no, 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 por con los búlgaros? todos, Ok. ¿Y te sentías con todos. acogida, tu experiencia de tu niñez o hasta la preadolescencia, adolescencia, te sentías acogida por el entorno humano y por el entorno de instituciones del lugar donde vivías? Totalmente, totalmente. Qué Como te bueno. comenté antes, todos fuimos a colegios búlgaros, a escuelas búlgaras, y yo, en lo personal, me sentí muy acogida siempre por mis compañeros, no como una persona especial, sino como parte de ellos, Ah, qué uno bonito. de ellos. No, no, no recuerdo haber sentido eh, ¿Alguna una, discriminación? un trato especial, ni malo ni bueno, Ok, sino a diferencia de cuando llegué acá, eso. que, ¿Qué pasa? Porque como resumiendo, la voz del exilio estaba a través del diálogo de tus padres, ¿sí? claro, ¿Y qué pasa cuando, pues yo subrayé acá el volver? ¿Qué pasa con este volver a engranar, con este regresar a Chile? Porque tus viejos vienen de vuelta a su patria, pero tú vienes a un lugar nuevo. claro. Ahí es donde te puedo nombrar varias cosas que suceden, que me sucedieron a Cuéntame, mí, cuéntame de eso. eh, que son un poco los efectos, los coletazos posteriores al exilio en sí mismo. O sea, el golpe del exilio es una cosa que te golpea a la familia completa, ¿no? No golpea solamente a los que fueron expulsados del país. ¿Por qué? Familiarmente es muy difícil reconstruir, muy difícil reengranar. Al menos a mí me pasó. Yo tengo muy poca relación con mis familiares, muy poca relación con mis primos, porque es una relación que está interrumpida por más de 11 años. ¿Me entiendes? Entonces se quiebran familias, se fisuran las familias, se fisuran los sistemas familiares. Es muy difícil después volver y pegar como si fuera una cosa como cuando tú partes un papel, después vas y le pones cinta adhesiva y ya está. Igual queda esa fisura. Muchas, en mi caso, no resultó ser tan así. Yo no, siento que no logré eh, volver a engranar o volver a instalarme en el lugar que tenía en mi familia antes de Sí. irme. Pero con 2, 3 años sentías, tienes recuerdo de haber engranado, digamos, porque una persona de 2, 3 años, Claro, pero una persona de 2, 3 años tenía una relación, por ejemplo, con mis tías, con mis abuelos, eh, y esa relación se, se fracturó, se digamos, quebró. se fracturó por los años de ausencia. Hay años de ausencia, hay cosas importantes, o sea, son cosas que yo me perdí de ellas o de ellos y ellos se perdieron de mí. Entonces, a eso súmale en la mente adolescente estar volviendo a la fuerza, estar dejando a tu país, que es Bulgaria, a la fuerza, digamos. Eh, Volver a insertarte a un lugar en el que no quieres estar. ¿Entiendes? Entonces, un poco el discurso ese de volver y de volver, claro, yo creo que todos un poco por solidaridad, como esa conciencia de ser exiliado y volver, tener el derecho a volver, ok, pero lo que te encuentras acá, lo que yo me encontré acá, es un país al que no pertenecía. No pertenecía. Yo en ese momento, a mis 15 años, pertenecía más al lugar donde me crié. Tenía más años vividos en Bulgaria que en Chile, ¿me entiendes? Mm. Entonces, se da un poco esa lucha, ¿no es cierto? Bueno, me vine obligada un poco por las circunstancias y por mis padres, porque tenía 15 años, no podría haberme quedado allá de ninguna manera.
Eh, y ahora adaptarme insertarme en esta sociedad chilena de los años 87, 88. eh, no fue tarea fácil, digamos. Mm. ¿Cómo fue la experiencia de tu hermana y cómo fue la experiencia de tus viejos? Mi hermana que llegó, mi hermana tenía 10 años. Mi hermana logró insertarse y logró un poco abrazar mucho mejor este cambio eh, y, ¿cómo se llama? Abrazar un poco las relaciones humanas, hacer amigos acá en Chile, eh, y ¿cómo se llama? Quizás no se lo tomó tan en forma dramática, digamos, producto de su edad, supongo yo, y también de su forma de ver en ese momento, digamos. No, no se lo tomó tan, no fue quizás tan dramático para ella. Y mis padres, yo creo que mis padres sí sufrieron el efecto del cambio repentino de país también, digamos, porque esos 11 años de ausencia también les pesan a, también les pesaron a ellos, también les pesaron familiarmente, también pensaron sobre sus relaciones con sus hermanos, con sus madres, sus padres, que eran mis abuelos. Eh, Imagínate todo el agua que corre debajo del puente en más de 10 años. Habían cartas, ¿no es cierto? Habían cartas y qué sé yo, y se enteraban, pero esas cartas, las noticias volaban a la velocidad de 2 meses, se demoraban más o menos las cartas de Bulgaria a Chile y de Chile a Bulgaria Mm. en esos tiempos. Entonces, sí, sí fue bien significativo para ellos también el cambio. Qué locura ese tipo de heridas, porque cuando hablamos escucho estos relatos, hay una herida que es una herida material, no sé, no quiero ser burdo, pero te rompes una mano, digamos, y la herida se regenera, qué sé yo, lo material. Pero hay una herida que es psicológica, que es espiritual, que yo digo, ¿cómo se curan esas heridas? Porque es que son los traumas que se pueden vivir de muchas situaciones. Y cómo te van dañando, de alguna manera van influyendo, se van como enraizando. Bueno, Claro. estudios psicológicos, qué sé yo, y son tan extensas, sobre todo la importancia cuando somos niños de la tolerancia cuando se es niño, el cuidado cuando se es niño, porque después van quedando a través, son como atemporales, están como siempre presentes. Exactamente, por eso, como lo menciono en la carta también, el exilio es un atropello a los derechos humanos, pero también es un atropello a los derechos del niño, eh, porque es Es un quiebre, es una un rotura. fenómeno que Mm. te marca, deja una huella. Y la única forma, creo yo, desde mi visión, de aprender a caminar con eso es la conciencia, Mm. es abrazar esto, es Aceptarlo, reconciliarse con eso. como una aceptación. Aceptación, y la aceptación lo que te permite es reconciliarte con ese yo tuyo Eso, que eso, estuvo en ese ¿con quién? momento, Eso quiero que me ahondes en eso. ¿Con quién me reconcilio? contigo, conmigo. Yo me reconcilié conmigo, con lo que a mí me pasó, con
mis pensamientos, con mis sensaciones, con mis emociones y con todos los lugares emocionales en los que yo estuve producto de mi interpretación de esto. Yo durante muchos años estuve muy enojada, estuve muy resentida. Entonces, eso queda ahí, ¿no es cierto? Eso tú lo vas viviendo, yo lo fui viviendo y me fui quedando en ese lugar. Hasta que de a poco me fui dando cuenta que tenía una forma de percibir y una forma de ver la vida, el mundo y lo que me había tocado pasar. Y en verdad eso lo podía transformar. No, no se trata de decir, ah, no importa, ya, ¿para qué? ¿Para qué vamos a seguir en lo mismo? Ya démosle para adelante nomás. No, no, no. Sino aprender a abrazar este fenómeno, este acontecimiento que te tocó vivir y aprender de eso. Aprender lo que tú tengas que aprender, ¿no es cierto? No, no todos en la vida, no es que haya un manual que te diga, bueno, si tú a los 50 años de esto vas a aprender A, B, C, D. No, cada uno, los aprendizajes de la vida, cada uno aprende lo que está preparado para aprender. Eh, Mm. cada uno aprende también lo que tu conciencia y lo que tu apertura mental te permite aprender. Mm. ¿Me entiendes? O sea, también Bueno, cada uno ve lo que su capacidad le lo que permita ver, claro. lo que puedes, claro, pero no es tu capacidad Mm. intelectual, sino es tu capacidad De percibir, pues. de, de percibir y desde dónde estás, la lectura tuya desde dónde estás mirando, la Sin duda. lectura tuya desde dónde estás observando la vida, tu vida. ¿Cuál, cuál es el relato histórico que tú estás haciendo de tu vida? ¿Te gusta? ¿Te acomoda? ¿Es lo que te sirve? ¿Es lo que te interpreta realmente? Porque lo puedes cambiar. Eso es lo bonito. Lo puedes cambiarlo, pero el cambio lo tienes que hacer tú. Cuando tú cambias de percepción, no es que tú empieces a ningunear lo que realmente ocurrió, no, o lo tapes, lo metas debajo de la alfombra y ya está, no, sino es honrar las cicatrices. Hay un arte japonés que se llama kintsugi, que es los objetos quebrados. Ellos vuelven a reconstruir este objeto, ¿ya? Y marcan con oro, pegan con oro las cicatrices. Entonces, de una taza que era perfecta, digamos, no tenía ninguna fisura, ninguna cicatriz, ellos, producto del golpe, producto del quiebre que tiene este objeto, ellos vuelven a construir esta taza. Entonces, la taza sufre una transformación que es lo mismo que nos pasa a ti, a mí, a todo el mundo cuando pasa por un quiebre. Sufres una transformación. Y Pero este arte sí, te habla de lo maravilloso pero el que es kintsugi, este nuevo objeto transformado. tal cual. Pero el kintsugi Exactamente. Y entiendo que en el kintsugi se vuelve explícita la cicatriz, digamos. Se ve la rotura. lo más, No hay una claro, intención, y lo más bello de no este hay una nuevo intención objeto, de hacer desaparecer la cicatriz o esta taza rota, todo como lo tú dices. contrario, todo lo contrario. Lo que hace es resaltar las cicatrices No hay un y, interés por borrar la cicatriz. Sí. y las cicatrices son el oro de la taza. ¿Te das cuenta? Lo más valioso que tiene este objeto Mm. son justamente sus cicatrices. Ese es un lindo campo. Es, Cuéntame, sí, Valentina Hoferber. ¿Mm? Hoy eres una coach profesional experta en sobrevivir migraciones forzadas. ¿Cómo nos ¿Sí? encontramos con lo que esto tan interesante que nos estás contando? ¿Cómo se junta con este coach profesional? Ujú. ¿Cómo se Sí, perdón, cruzan? una pregunta.
cómo se cruza tu labor, tu profesión, tu oficio de coach profesional como experta en sobrevivir a migraciones forzadas con lo que hemos estado conversando de tu experiencia personal? Es un poco lo que acabamos de ver en este arte japonés milenario que te digo yo, es honrar. Me apareció un mensaje a tiempo restante, dice 9,50 y algo. Es honrar la cicatriz, honrar la herida. Ahí es donde se cruza este oficio del coaching con mi historia y con poner al servicio de otros las herramientas que yo he aprendido de mi propia experiencia y de mi estudio de coaching ontológico. Ok, entonces ahora yo me veo en la necesidad de preguntar, porque si tengo una taza y se me cayó la taza ahora mismo, yo aquí tengo una taza, se me ¿Mm? acaba de caer la taza, voy a pescar un pegamento, voy a pegar la taza, ¿no? Entonces ahora en términos concretos, en términos reales, ¿cómo lo hacemos con los seres humanos? El ser humano, todos, yo creo, desde mi ángulo de visión y desde mi perspectiva y desde mi experiencia, lo que hacemos, y lo hablo desde mi experiencia, vuelvo a decir, lo que hacemos es arrancarnos del trauma, arrancarnos del dolor, de lo que nos produce dolor. En este escape, que es un poco desde la inconsciencia, igual aprendemos cosas, pero no las aprendemos en conciencia. Aprendemos lecciones vitales, pero no desde la conciencia. El coaching lo que ofrece es ir al dolor y revisar cuáles son los aprendizajes, cuáles son las conclusiones que sacaste tú de eso. ¿Qué te permite eso? Te permite reinterpretar, te permite ofrecerte a ti una nueva explicación. Por ejemplo, en mi caso, y hablando del exilio, yo podría haber, y muchas veces mi interpretación fue, el mundo me está atacando, la vida me está atacando, no sé, Dios me odia, ¿ya? Muchas interpretaciones así, digamos. Las personas me odian, no me quieren, esto me hizo daño, entonces yo lo que interpreto es que el mundo es malo. Cuando tú revisas, cuando yo estudié coaching, lo que tuve que hacer es revisar muchos de los dolores que he tenido en la vida. Y ahí me di cuenta de que puedo hacer una reinterpretación Ya, y puedo, qué interpretaciones fueron las que surgieron? junto con honrar el lugar en el que estuve por muchos años, fue perdonarme a mí, en el fondo mi propia autocondena a la rabia y al odio y cambiar esta interpretación por una que me permita decir, ok, yo conozco este dolor, conozco este lugar que tiene para mí dolor, resentimiento, pero ¿qué hago con esto? Lo puedo ofrecer como herramienta a otros, asistir a otros, acompañar a otros en los momentos, en sus momentos en que transitan por eh, hechos dolorosos y acompañarlos para ofrecerles estas herramientas que te permiten ver, te permiten dimensionar el dolor desde otro ángulo y al final te permiten abrazar eso que te hizo tanto doler y transformarlo en un aprendizaje que te abra posibilidades, no te las cierre, que sea un aprendizaje consciente, que te permita seguir caminando como tú quieres hacerlo, no inconscientemente, no en forma automática, ¿me entiendes? Mm. Cosa que te va a permitir recibir y abrazar muchas cosas que te entrega el universo y la vida, que muchas veces cuando estamos desde el resentimiento,
no las ves. Solo ¿Cómo, ves, cómo te va? ¿Cómo te va con este coaching con los otros, con el quiebre de los otros? me va bastante bien, me va bastante bien, eh, pero, o sea, no pero, sino me gustaría llegar a esas personas que revertir, necesitan revertir la visión que tienen del mundo. ¿Tienes la Creo sens- que tienes la no sensación de hemos que venido, ¿ah? tienes la sensación de que hay gente que anda dando vuelta y que le falta eso? ¿Eres capaz Sí, de detectar eso? sí, tengo la sensación de que a veces nos olvidamos de que esto que se llama vida es un viaje, es una aventura. No hemos venido a sufrir, no hemos venido a nacer, crecer, desarrollarnos, envejecer y morirnos. No, esto es bastante más grande y bastante más bonito y más entretenido que solamente ese proceso del crecimiento y la muerte. Hemos venido a ser felices, hemos venido a pasarlo bien, hemos venido a vivir y a disfrutar. Entonces, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¿Qué es lo que no te permite a ti disfrutar de la vida, ser feliz? ¿Me entienden? No se trata de olvidar el dolor, no. Se trata de darle una vuelta más que te permita honrar ese dolor, honrarte a ti mismo o a ti misma y seguir caminando, aprender a caminar con eso, Mm. a vivir, Muy, básicamente, muy interesante, no encadenada por algún acontecimiento. interesante y profundo. ¿Tu proceso sigue tu proceso? ¿Continúa el proceso? ¿Va a continuar siempre el proceso? Todos los días es un proceso de aprendizaje. La vida es un viaje de aprendizaje. La vida es, siempre estamos aprendiendo, siempre la cosa es, ¿estáis aprendiendo conscientemente de lo que estás aprendiendo o están entrando las lecciones así en automático y tu cabeza las va desmenuzando y las va internalizando? Eh, ¿Eres consciente de lo que está entrando, de los pensamientos, de las creencias, de, de tus... ¿Eres consciente de lo que estás eh, aceptando como pensamiento en tu cabeza? Porque los pensamientos son los que le ponen sello a tu actuar. Entonces, es interesante y es súper importante estar consciente de lo que piensas, cómo lo piensas, desde dónde estás mirando. ¿Cachai? ¿Cuál es tu interpretación? ¿Cuál es tu explicación de esto o de lo otro o qué sé yo? ¿Cachai? Es súper interesante y súper importante porque eso es como un filtro. Cuando tú sacas una foto y le pones un filtro, es lo mismo. ¿Desde qué filtro estás interpretando tu vida? Mm, ¿Y cómo la quieres interpretar? Tienes que mm. tener conciencia de lo que estás pensando. Tienes que tener conciencia de lo que crees, de lo que aceptas como creencia. Y eso tiene que ver con todo, o sea, con los acontecimientos que te ha tocado pasar, también Y los que te va a tocar pasar, ¿ah? Ojo, la vida está en movimiento. claro, pero por ejemplo, creencias sobre cosas tan mundanas y tan relevantes como el dinero, por ejemplo. Qué ¿Qué es lo que locura. crees del dinero? Sí, ¿Cómo es tu relación con el dinero? sí. Oye, Valentina, estamos en el tiempo. Se pasó volando. Me encantó escucharte. Mucha profundidad. Te agradezco tu Gracias. tiempo. Valentina Hoferberg, coach experta en sobrevivir migraciones forzadas, ¿sí? ¿Sí? Y en navegar cambios, fundamentalmente. Dale. Espero que volvamos a tener un contacto. Te envío un gran Sí, por abrazo. supuesto. Gracias. Un Que, abrazo para ti también. que estés muy bien.
Igualmente, muchas gracias.